este caso quiero presentar a otro integrante del Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad de Edilicia, que es el ingeniero electricista Carlos Caras, que va a tener a su cargo la presentación de la fecha. Así que, Carlos, bueno, un gusto como siempre. Carlos, te dejo acá el auditorio a disposición. El auditorio virtual. Bueno, gracias, Sí. Hernán. Gracias, Hernán. Buenas tardes a todos los que estén presentes. Como dijo Hernán, mi nombre es Carlos Cara, soy ingeniero electricista y voy a tratar de explicarles lo que es el riesgo en cuanto a las instalaciones eléctricas en la obra. No vamos a entrar en detalle de cómo se hace un proyecto de una obra en sí, el proyecto de instalación eléctrica, pero nos vamos a basar en los riesgos que hay en la ejecución de la obra. Entonces, este encuentro se va a basar básicamente en el riesgo eléctrico. Y les voy a tirar una serie de ideas o sugerencias para que ustedes lo puedan aplicar en sus obras y puedan disminuir este riesgo. Vamos a empezar por el principio, como decía Olmedo. ¿Qué se entiende por el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico es la probabilidad de ocurrencia que una cierta cantidad de energía eléctrica esté aplicada indebidamente o fuera de control, pudiendo provocar algún tipo de daño. Estamos hablando de una probabilidad. Para minimizar un riesgo o minimizar los riesgos significa que esa probabilidad tiene que disminuir. Cuando los riesgos son altos, la probabilidad es alta. ¿Qué tan alta es la probabilidad de ocurrencia? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo establece que es la tercera causa mundial de mortalidad laboral. Tercera causa mundial de mortalidad laboral. Y es la cuarta causa mundial de mortalidad laboral en la construcción. Son valores que asombran por su alto porcentaje, su alta posición. Según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es la tercera causa de mortalidad laboral en la construcción en la Argentina. Tercera causa de mortalidad. No es un dato menor, o sea, uno piensa el accidente eléctrico, ¿qué tan grave puede ser? Bueno, es la tercera causa de mortalidad. Si la pregunta es si no estamos exagerando, porque todos los que estamos en higiene y seguridad siempre nos tildan de exagerado, ¿cómo vamos a ser tan pesimistas? Antes de este curso me puse a buscar un poco en Google a ver qué novedades había de electrocutados. Estando en pandemia, consideré que iba a haber pocos. Y para mi sorpresa, 2020, los casos por electrocución fueron unos cuantos. Demasiados. Todos estos casos, que de algunos los vamos a analizar a posterior, fueron en el 2020. No le estoy trayendo casos del 2016, 2017 en adelante. Estos son casos del 2020. Y no puse los casos que son accidentes domésticos. Hace poco hubo un accidente trágico de una chiquita en una pileta que pisó un cable con electricidad. Esos no los puse. Googleen por gusto, electrocutados, accidente por electrocución, y se van a llevar una sorpresa desagradable de la cantidad de casos que hay. ¿Quiénes están expuestos al riesgo eléctrico? ¿Quiénes son los que están expuestos a este riesgo? Todos, absolutamente todos. Yo tuve la oportunidad de concurrir a varios cursos de seguridad eléctrica y siendo chico, cuando recién recibido de técnico, en un auditorio lleno de todo electricista, éramos todos piola, éramos todos los que sabíamos de electricidad, el capacitador nos pregunta, dice, ¿quién de ustedes tuvo una descarga eléctrica? ¿Quién sufrió una patada? Todos sacamos chapa de campeón, porque todos éramos electricistas y todos habíamos recibido una patada eléctrica alguna vez. Orgulloso lo decíamos. Y la persona nos dice, bueno, todos ustedes tienen suerte de estar con vida hoy escuchando esta charla. Ahí me cayó la ficha de que no es broma la electricidad. La electricidad no distingue edades, sexo, educación, raza o especie, ni tampoco profesión. Esto grábenselo en la cabeza. Los arquitectos no son inmunes, los albañiles no son inmunes, los electricistas no son inmunes. Cuando alguien entra a una obra,
aunque no esté relacionado con el rubro eléctrico, está expuesto al riesgo, porque pisa un cable pelado, toca un enchufe en mal estado, usó un adaptador para eliminar la puesta a tierra y toma riesgo innecesariamente. Esto grábenselo, todos estamos expuestos al riesgo. El albañil que le dice yo tengo la mano con callosidad y no me hace nada, es mentira porque esa mano está húmeda y va a sufrir una descarga. El electricista que le dice no, yo esto lo trabajo sin cortar la tensión, sigue siendo un riesgo y la mayoría de los electrocutados normalmente son electricistas. ¿Cuáles son los daños que causa una descarga eléctrica? Por empezar, la electrocución, es lo básico a que todo el mundo le apunta. Ahora bien, produce incendios y explosiones. Un cortocircuito, una chispa sobre un lugar donde hay material inflamable, le puede producir un incendio y les puede quemar la obra. Es muy común en las construcciones precarias, que ustedes habrán escuchado, se prende o se apaga tal o cual vivienda, con unas consecuencias trágicas. Quemaduras, me refiero a la quemadura por el arco eléctrico. El arco en sí es como una soldadora eléctrica. El arco levanta miles de grados de temperatura y tiene quemaduras en las manos y muy común es la quemadura en los ojos por proyección de material caliente. Accidentes por movimientos involuntarios, esto también es muy común. El electricista que está arriba de la escalera poniendo un artefacto y sufre una descarga donde por ahí la descarga fue menor, pero el golpe en altura fue mayor. Y especialmente, y lo sabemos, por más que estén trabajando en altura, se suben sin andamio, se suben sin arnés, se suben sin los elementos de seguridad. Entonces dicen, no, si total fui a cambiar una lamparita. Bueno, por cambiar una lamparita después terminan con una fractura o un golpe mayor. Y después daños fisiológicos a mediano o largo plazo que tienen que ver con las patologías de la persona, que por ahí alguien que tiene un problema de corazón o coronario termina con una complicación grave a mediano o largo plazo. Hasta ahí espero que se vaya entendiendo. Suelo ir medio rápido. Si alguien tiene una duda, se la hace saber a Hernán y me paran y consultan. Pero bueno, ¿qué característica física tiene la electricidad que es tan mala? A ver, bueno, no se puede oler, no se puede ver, no se puede oír, no se puede tocar, o por lo menos no se puede tocar sin recibir una descarga eléctrica. Ante esta situación, que no se puede oler, no se puede oír o no se puede ver, ¿cómo prevenimos el riesgo de electrocución? Riesgo de electrocución, la única forma de prevenirlo es contando con las protecciones y las instalaciones adecuadas y personal capacitado. Y en este punto no me refiero al personal técnico, al ingeniero electricista, al técnico electricista. Me refiero a todo el personal que entra a una obra, tiene que saber cuáles son los riesgos que implica la electricidad. La descarga en el cuerpo humano se basa en la ley de Ohm. Para aquellos que no la recuerdan, en corriente continua es la tensión es igual a la resistencia por la corriente que atraviesa esa resistencia. La regla mnemotécnica era Victoria, reina de Inglaterra, B igual a R por I. En corriente alterna se reemplaza la resistencia por una impedancia. Entonces se puede despejar el valor de la corriente como la tensión dividido a la impedancia. El cuerpo humano se modela como la suma de tres resistencias. La primera, que se llama la impedancia de contacto o la resistencia de contacto, que es la resistencia que es del punto donde uno toca el elemento con tensión. Posiblemente lo más común es la mano, entonces la resistencia que tiene la mano es la electricidad. Después tenemos la resistencia interna, que es por donde circula la corriente en el cuerpo, y la resistencia de salida, que podrían ser los pies, otra mano u otra parte del cuerpo. Tengan presente que no necesariamente la entrada de electricidad se produce por la mano. Yo tengo la mala experiencia de tocar un cable de contención con la oreja. Les puedo asegurar que no es agradable. La IEC se estudió estos valores y establece que la resistencia de entrada o la resistencia de piel, como se llama, oscila entre los 500 y los 5000 ohms. La resistencia interna del cuerpo, que es todo, como ya les dije, líquido y sales, anda entre 100 ohms y 500 ohms. Eso nos da un total de la impedancia total de 1100 ohms como valor mínimo. 1100 ohms son 2 veces la piel de entrada, la impedancia de entrada, 2 veces 500 más 100. Y como un valor máximo, 10.500 ohms. Estos valores cambian mucho. No es lo mismo una persona mayor que una persona joven. No es lo mismo una persona que tiene la mano cuidada, humectada,
bien tratada que un albañil que tiene porosidad o callosidad de tanto trabajar. No depende, mejor dicho, depende si la piel está seca, si está mojada, si la tocamos con la mano húmeda, si la tocamos con la mano mojada, si tenemos un botín de seguridad o no, si tenemos un botín dieléctrico o no. Pero básicamente estamos hablando de los valores entre 1100 y 10.500 ohms. ¿Qué significan esos valores? Si nosotros consideramos una tensión clásica de 220 voltios, no nos vayamos a las líneas de media tensión o de alta tensión, hablemos de lo doméstico, de la tensión que uno tiene en obra normalmente, estamos hablando que para la impedancia mínima de 1100 ohms tenemos 200 mA y para la impedancia máxima tenemos 21 mA. Estos valores son altos, son bajos, son medianos. Para que ustedes se den una idea, un aire acondicionado de 3000 frigorías, que muchos deben tener en su casa, consume 6 amperes. 6 amperes son 6000 mA. Una computadora de las clásicas consume 350 vatios. 350 vatios, estamos hablando de 1 ampere y medio, contra 0,2 amperes. Es un valor muy chico, ¿sí?, comparado con grandes magnitudes, pero van a ver los daños que hacen estos valores. Los efectos que tiene esta corriente sobre el cuerpo humano no siempre son los mismos. ¿De qué van a depender? Van a depender de la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo, de la duración de la descarga, de la frecuencia de la corriente. Nosotros en obra normalmente se van a encontrar con la corriente alterna, los clásicos 50 Hz. Quienes trabajen en la industria, por ahí se encuentran con servicios de corriente continua, o los que trabajen en una subestación transformadora de las viejas de la EPE, que tenían unos bancos de batería de 250 voltios de continuo. Bueno, la corriente continua es mucho más grave que la corriente alterna. Del recorrido del cuerpo, o sea, cuáles son los puntos de entrada y salida de la corriente, y de patologías previas a la persona. Una persona que tiene problemas coronarios, obviamente, va a sufrir más las consecuencias de una descarga eléctrica. Vamos a definir un par de valores para que ustedes vayan teniendo una idea, que es el umbral de percepción. Es el valor mínimo de la corriente que provoca la sensación en el cuerpo. ¿De qué sensación le estoy hablando? Le estoy hablando del famoso cosquilleo. Cuando uno dice, sentí un cosquilleo de corriente. Bueno, estamos hablando que ahí están circulando 0,5 mA. Hay un umbral definido como de no soltar, que es el valor máximo de la corriente que permite a una persona soltar los electrodos que sujeta. El clásico se quedó pegado. Cuando se supera ese umbral, la persona queda adherida al elemento que está tensionado y no lo puede soltar. Finalmente, el umbral más trágico, que es el umbral de fibrilación, que es el valor mínimo de la corriente que puede provocar fibrilación. No necesariamente lo va a provocar, pero sí puede. Hay porcentajes que ahora se los voy a mostrar. Este valor depende del tiempo que circula la corriente en el cuerpo. Tengan presente que la fibrilación ventricular está considerada como la causa principal de muerte por choque eléctrico. En esta curva, no nos vamos a detener demasiado, pero quería que la vieran, van a encontrar el valor del umbral de percepción, que estamos hablando de los 0,5 mA. Menor a 0,5 mA se supone que el cuerpo no lo siente. Yo nunca hice la prueba, no se los aconsejo que la hagan. Tenemos el umbral de no soltar, ¿sí?, que arranca a partir de los 12-15 mA, que es en función del tiempo. O sea, podemos tener el umbral de no soltar de 15 mA durante 10 segundos, pero ese valor se reduce a 50 milisegundos si hablamos de 200 mA. Si ustedes recuerdan, 200 mA era el valor máximo que teníamos con la corriente, considerando 220 y 1100 ohms de impedancia. Y después tenemos el umbral de fibrilación, que arranca a 30 mA. Los que estén en obra, los que tengan un poquito de experiencia, les tiene que sonar 30 mA. Todos los interruptores diferenciales, cortacorriente o disyuntores, como ustedes los conozcan, son de 30 mA. ¿Por qué? Porque a partir de 30 mA está el riesgo de fibrilación. Ahora, ese riesgo, ¿de qué depende? Depende del tiempo y de la corriente. Como podrán ver, no especifica cuál es el porcentaje o el riesgo para 30 mA. Simplemente dice que ya está la probabilidad. Ahora, cuando nos fuimos a 50 mA, la desfibrilación es del 50%. Entonces, el protector diferencial tiene que ser de 30 mA. Algunos en el mercado pueden llegar a encontrar protectores diferenciales de 300 mA, que son para un uso específico, que es para la protección de alimentadores, no de personas. La protección de las personas va con el protector diferencial de 30 mA. Grábenselo, el protector diferencial tiene que estar siempre, siempre. Los efectos de la descarga,
como les comenté, dependen del recorrido de la corriente en el cuerpo. La gravedad es mayor cuando los recorridos atraviesan el tórax o la cabeza. ¿Por qué motivo? Porque los que atraviesan la cabeza afectan el cerebro y los que atraviesan el tórax es el corazón. Normalmente se toma como valor estándar, como para estos valores de umbrales, es tocar con la mano izquierda, ¿sí?, y producir la descarga a través de los dos pies. Eso es la condición estándar de riesgo, que se define como condición estándar de riesgo. ¿Hay situaciones menos leves? Sí, hay situaciones menos leves. Por ejemplo, tocar con la mano derecha y los dos pies. Ahí bajamos a un 0,8. Esto se lo doy de referencia. No significa que vayan a tocar la tensión con la mano derecha porque es menos riesgosa. Pero sí me interesaba mostrarle la condición que se va a 1,5 cuando el contacto es en el pecho y con la mano izquierda, que se va un 50% más de riesgo. ¿Dónde podemos producir eso? Ustedes no se van a poner un cable en el pecho, pero es muy probable que se apoyen sobre una baranda metálica y tratando de tocar un cable, una prolongación o alcanzar algún elemento, con la otra mano toquen un cable energizado. Ahí el riesgo se multiplica por 1,5, es un 50% mayor. Otra situación que se da esta del contacto en el pecho, es algún electricista valiente o alguien que no quiere renegar con el cable, se enrollan los cables en el cuerpo para no tenerlos colgando. Bueno, si ese cable llega a tener una falla de aislación, el contacto se da en el pecho y el punto de salida sobre la mano. Eso es un 50% más grave. No es un valor para despreciar. 50% más de probabilidad de muerte. Vamos a definir, para que tengan presente, dos tipos principales de contacto eléctrico. Hablamos del contacto directo. ¿Qué es el contacto directo? Es cuando una persona toca un elemento que en su condición normal tiene que tener tensión. El caso típico, si ustedes meten los dedos en el enchufe va a tener tensión, va a tener electricidad. Y está bien que así sea, porque está diseñado para eso. Eso es un contacto directo, cuando uno toca un elemento directamente que está pensado para tener tensión. En este caso, el dibujo muestra un cable que falló la aislación, ¿sí? Entonces la persona toca el cobre de ese cable, no la aislación. Y está bien, el cobre de ese cable está pensado para que tenga tensión, es un contacto directo. Y el contacto directo es la descarga que se produce cuando uno toca un elemento que no tiene por qué tener tensión. Por ejemplo, la puerta de una heladera, el mango de una herramienta, el borde de un protector de alguna herramienta, de alguna sierra. Son elementos metálicos que no tienen por qué tener tensión. Entonces uno sufre una descarga a través de un elemento que no tendría que tener tensión, entonces se llama contacto indirecto. ¿Cuáles son las protecciones contra contactos directos? Básicamente la aislación, que representa la protección básica, como lo es el empleo de cables aislados y que el aislante esté en buenas condiciones, obviamente. Obstáculos, consiste en poner una barrera entre el elemento con tensión y la persona. Estas barreras son removibles con el uso de herramientas, de manera a evitar el retiro accidental. Esto es muy común, lo tienen que haber visto en tableros eléctricos, que cuando uno abre la puerta del tablero eléctrico se encuentra con un plástico, una barrera o una chapa que está atornillada. Eso es una barrera, eso es un obstáculo para que ustedes no toquen el elemento interior. Perdón, me salté el distanciamiento. El distanciamiento se refiere a alejarse, lisa y llanamente, no hay tutía. Es distanciarse de los cables, como son los cables aéreos desnudos, para evitar una descarga. Contra el contacto indirecto, ¿cuáles son las protecciones? Básicamente dos, y que estas se las tienen que grabar a fuego, que es la puesta a tierra. Todo elemento metálico que pueda quedar tensionado en una falla de aislación debe estar conectado a puesta a tierra. ¿Para qué es esto? Esto es para que cuando se produce la fuga de electricidad del cable hacia el chasis del elemento, un tablero, un artefacto, una herramienta, ese valor no sea un valor chiquito, sea un valor importante, porque la puesta a tierra tiene que tener un valor bajo. Hablamos de 10 ohms. Si recuerdan, la impedancia mínima del cuerpo era 1100. Si tenemos una puesta a tierra de 10 ohms, la corriente va a tender a ir por la puesta a tierra y no por el cuerpo humano. Y elementos de protección. El elemento de protección básico es el interruptor diferencial,
y el interruptor termomagnético. El diferencial les va a actuar ante una fuga a tierra y el termomagnético por cortocircuito. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de eventos? Básicamente es contar con una instalación eléctrica en condiciones. Estamos hablando de protección diferencial, puesta a tierra, distancias de seguridad y canalizaciones en condiciones. Por favor, presten atención, que no les estoy pidiendo que construyan una subestación transformadora, que hagan cables de media tensión y que todos sus operarios sean ingenieros electricistas. Estamos hablando de algo básico. Un protector diferencial estamos hablando de $50, una puesta a tierra, una jabalina, pongamos otros $50, más un tablero. No estamos hablando de grandes montos. Estamos hablando que hay que ser ordenado con lo que se hace y consciente. Corrigiendo malas prácticas o costumbres, el uso de adaptadores que eliminan la puesta a tierra, esto es una maldición egipcia. Emplear herramientas eléctricas adecuadamente, les voy a hacer un comentario más adelante sobre los riesgos de la herramienta. Y forma equivocada de realizar actos normales. ¿A qué me refiero con forma equivocada de realizar actos normales? Yo lo tengo muy visto el cambio de una lamparita. Una lamparita y, por ejemplo, en su casa, cuando van a cambiar la lamparita del velador. Es una pelea entre el portalámpara, la lámpara y la persona, que muchas veces terminan con el portalámpara desarmado, con pedazos del portalámpara en la mano. Y es todo normal, uno se acostumbra a eso. ¿Cuál es la forma correcta? Desenchufen el velador. Van a cambiar un artefacto de iluminación, corten la luz. No hace falta tomar el riesgo de cambiar una lamparita o un conoces mejor. Indica que toda instalación eléctrica deberá proyectarse como una instalación permanente. ¿Sí? Una instalación permanente. Es decir, no existe esto es provisorio, total es por una obrita. Se tiene que hacer como una instalación permanente. Bueno, siguiendo, toda esta instalación debe ser proyectada siguiendo la Asociación Electrotécnica Argentina, ¿no? Utilizando materiales en condiciones. Por favor, no vayan al centavo. No hay mucha diferencia entre un cable de buena calidad y un cable de mala calidad. Sean conscientes con lo que hacen. Están jugando con la vida de la gente. La instalación eléctrica exterior se realizará por medio de tendido aéreo subterráneo, teniendo en cuenta las disposiciones de seguridad de las zonas transitadas. Obviamente no van a poner cable que se lo lleve puesto un camión. Pero tengan presente que las instalaciones interiores estarán empotradas o suspendidas y a no menos de 2,40 m de altura. 2,40 m de altura. O sea, el cable tirado en el piso no va, el cable enganchado del picaporte de la puerta no va. Al iniciar la obra, si hay una demolición o se interviene sobre una construcción existente, desconectar el servicio eléctrico. Por favor, no trabajen, tómense su tiempo, llamen a un electricista, llamen a una persona que sepa y desconecten el servicio eléctrico. Cosa de asegurarse que la casa no va a tener electricidad. Verifiquen la ausencia de tensión, porque muchas veces se van a encontrar con que cortan la luz, sacan el medidor y aparece tensión. ¿Esa tensión de dónde aparece? Aparece de conexiones clandestinas. Es muy común, lamentablemente, penosamente es muy común, y lo he visto y lo he sufrido, de gente que saca el medidor, viene el electricista, viene el albañil con el alicate, empiezan a cortar cable y después se llevan un susto importante. Verificar la presencia de cables de energías ajenos a la obra. Esto puede ser que la obra suya termina en un muro y del otro lado del muro hay cables engrampados en la pared. La persona hace un agujero con el taladro y le pega y tiene un accidente. Pueden tener cables aéreos por la ventana de la habitación que están remodelando y sin darse cuenta sacan una regla metálica y los tocan. Tener conciencia de dónde está el riesgo. Más recomendaciones. Proveer a la obra de un tablero con las protecciones adecuadas. Como ya les dije, es fundamental el interruptor diferencial, el termomagnético y la puesta a tierra. ¿Por qué les recalco la puesta a tierra? Porque normalmente no la ponen. Si de todos los elementos la que más incumplen es la puesta a tierra. O ponen un pedacito de fierro con un alambrecito finito y dicen, sí, acá está la puesta a tierra. Una puesta a tierra,
Yo les aconsejo que como mínimo una jabalina de 1,5 metros para arriba, de acero cobre, bien hincada, que si son estratégicos la pueden poner donde vaya el tablero para después reutilizarla. No pijoteen en una jabalina, por favor. Normalmente, mis trabajos, yo pongo una jabalina de 3 metros. Sí, soy un exagerado. Pero como mínimo una jabalina de 1,5 metros. Ahí podemos ver algunos tableros eléctricos de obra. Ese tablero tiene unos hermosos interruptores, pero ese tablero no tiene interruptor diferencial. O sea, yo veo y me doy cuenta que son interruptores termomagnéticos. Por el tamaño de este interruptor y el tamaño de los cables de alimentación, verán que son bastante gordos y el interruptor es más ancho de lo normal, no puede tener estos cables finitos de salida. En esta condición, lo más probable es que se funda el cable, se prenda fuego el tablero antes que salte el interruptor. El desorden que tiene este tablero hace que si salta la térmica, el que vaya a operar para volver a levantar la térmica, corre el riesgo de tocar lo que no debe tocar. Bueno, acá, no sé, creo que sobran las palabras. Hay que ser valiente para ir a levantar una térmica en ese tablero, ni hablar si llovió, porque está expuesto al agua, junta humedad, un peligro con todas las letras. Tablero de plástico. Ingeniero, si el tablero de plástico, ¿para qué quiero la puesta a tierra? Bueno, la puesta a tierra no es en este caso para el gabinete de plástico. La puesta a tierra es para que ustedes puedan enchufar todos los elementos, prolongaciones, máquinas y demás, y esos elementos tengan la puesta a tierra que corresponde. Nuevamente, si bien este tablero tiene un interruptor diferencial, no tiene una protección contra contacto directo. Lo que yo le expliqué antes. Si alguien va, corre el riesgo de tocar un cable energizado, un borne. Una situación similar, nuevamente. Y acá ven a lo que me refiero con tocar un borne de un elemento. Alguien que no está avesado en la operación de un interruptor termomagnético suele descansar el dedo gordo sobre la base del interruptor o el dedo índice para hacer fuerza y levantarlo. Cuando hace eso, las distancias con la parte tensionada son muy bajas y el riesgo, si hay un pelito o algún elemento que salga del interruptor, el riesgo de contacto directo es importante. Aprovecho mientras tanto, Carlos, y comento algunas cositas. ¿Me escuchan? Dale. Que es interesante este ahorro, entre comillas, maquiavélico de la jabalina, porque tarde o temprano la vivienda va a necesitar una jabalina. Por lo tanto, se podría proyectar incluso la jabalina que después va a quedar definitiva. Sí, correcto. Por eso les dije que si uno es previsor y ya tiene más o menos definido cómo va a ser el proyecto, pongan la jabalina donde después la puedan reutilizar. Sí, notablemente nos vamos a ir dando cuenta de que todo esto que uno ve, esas instalaciones precarias y todo, no son más que producto de la improvisación. Y volvemos al punto original que venimos discutiendo hace 3 clases atrás, o sea, 3 charlas atrás. Uno dice clase porque está acostumbrado. Pero 3 charlas atrás en las cuales el problema principal de esto es que no lo consideramos desde el proyecto, desde el inicio, y entonces después se nos transforman en algunas situaciones que creemos nos van a generar mayores costos, nos van a generar incordios, y por todo lo contrario, cuando uno lo tiene previsto, cuando uno lo analiza, se da cuenta que lo que está haciendo definitivamente es una inversión, y si lo hace apropiadamente es un ahorro incluso, para lo que va a quedar después En seguridad no es un gasto, es una inversión. Vamos a arrancar por ahí. Entonces, absolutamente. uno puede tratar de invertir menos para aprovecharlo, pero es una inversión. Absolutamente. Y el 90% de todo esto que vos nos estás mostrando es absolutamente reutilizable, y hasta un poco más, diría yo, hasta el 95%. Buen tablero, si ustedes arman un buen tablero de obra y lo montan sobre un pie metálico o sobre el mismo palo, cajón que se llama, después cuando terminan la obra lo desconecten y se lo llevan a otra obra. Es reutilizable. A menos que lo rompan, es eterno. Claro. O sea, un tablero eléctrico es eterno, a menos que lo rompan. Por eso tiene que ver con el cuidado, ¿no? Exacto. Bueno, el cuidado en todos los casos es fundamental.
de cualquier elemento Todo elemento tiene que estar cuidado, si no, no sirve. Exactamente, sin duda, las máquinas sobre todo. Y una pregunta más antes que sigas, porque acá Marcelo pregunta si es peligroso para las personas tocar una estructura metálica que está siendo usada de masa mientras sueldan con soldadura eléctrica, por supuesto. La soldadura eléctrica normalmente anda en los 48 voltios, entre 48 y 56 voltios para encender el arco. Depende de la persona, hay personas que sienten el cosquilleo con 48 voltios y hay personas que no. Está dentro, los 48 voltios están dentro del umbral de seguridad, no tiene riesgo. Yo de chico ayudaba a una persona a soldar y no quería ayudar a soldar porque yo sentía el cosquilleo. Era chico, tenía la piel suave y el cosquilleo lo sentía y no me gustaba nada. Ante la duda, guante y trabajar aislado. Claro. Ni hablar además si uno está transpirado, por supuesto. No, eso, la mano húmeda por agua, por transpiración, es lo mismo. Perfecto, continúa nomás, Carlos. Si hay preguntas, al chat, por favor. De acuerdo. Gracias. Bueno, hablábamos de los tableros. Ahí les muestro cómo sería un tablero óptimo para tener. Estos tableros tienen un interruptor diferencial, el interruptor termomagnético, los tomas cubiertos contra polvo, humedad, y permite operar sobre los interruptores diferenciales y termomagnéticos, si hay que hacerlo, sin riesgo para el operador. No hay forma de entrar en contacto directo con los bornes del interruptor. En ambos casos, este es un tablero un poco más sencillo, los azules son interruptores monofásicos, el rojo es un tomacorriente trifásico, los azules tomacorrientes monofásicos. Este es un tablero un poco más importante, esto es de un obrador, está puesto en un obrador de una obra importante acá de la zona, donde tiene más de un interruptor diferencial, donde tiene interruptores, donde tiene tomacorrientes trifásico de 32 amperes, tomacorrientes trifásico de 16 y tomacorrientes monofásicos de 16. Más recomendaciones que les puedo dar es emplear cables de doble aislación. No se puede usar el cable de velador, el cable paralelo blanco está prohibido. El cable de doble aislación es el cable tipo taller o cable de TPR, el de la prolongación, que tiene una vaina negra. Esa vaina es una protección mecánica. Cuando tengan una oportunidad de trabajar en la industria, tampoco les van a exigir les van a admitir el cable TPR, les van a exigir cable subterráneo. ¿Por qué? Porque la vaina de protección es más dura. Mantener en condiciones y ordenado el cableado, no permitir cables en espacios de circulación. Acá tenemos el cable a la altura del operario. Este cable es un cable de aislación común, un cable de velador. Más cable de aislación simple, el cable paralelo blanco, o en una altura inconveniente que si pasa alguien corre el riesgo. ¿Qué le puedo decir de esto? Esto es el clásico de lo que no se tiene que hacer. La prolongación no tiene puesta a tierra, es de 2 pelos solamente, de pata bipolar. El cable es de aislación simple, cable paralelo blanco, cable de velador, un poquito más grueso, pero del mismo tipo. El portalámpara no tiene ningún tipo de protección. La lámpara está expuesta. O sea, uno tiene la lamparita colgando en la obra, pasa alguien con una regla metálica, la rompe, tiene vidrio que le puede caer en los ojos, puede tener una descarga. Si llueve se moja, le entra polvillo, entonces después cuando tenemos que cambiar la lámpara es una pelea. Esto está mal. Algo un poco mejor hecho no es ninguna ciencia, es un artefacto estanco, este es un artefacto fluorescente estanco, y una prolongación también hecha con cable tipo taller, tipo TPR, con las fichas de 3 patas, o sea, vivo, neutro y puesta a tierra. No es una inversión importante, normalmente de toda obra siempre sobra algún artefacto de iluminación, cuando se hace una demolición siempre encuentran algún artefacto, no estamos hablando de una inversión importante. Acá tienen el cable paralelo blanco, cable de velador que les digo yo, que este es el problema que tiene, si sufre un raspón por un ladrillo, un cerramiento, una abertura de aluminio, cualquier elemento que lo lastime, enseguida el conductor queda expuesto. La parte viva, el cable de cobre propiamente dicho, queda expuesto. Un cable tipo taller, un cable TPR,
Tiene una vaina negra que, si bien es aislante, no es la función. La función de la vaina negra es proteger mecánicamente a los conductores que están en el interior. Eso le permite, le da un changüí, de soportar una agresión física mayor que el cable paralelo blanco, y les da una advertencia que ante una lastimadura, ustedes ya empiezan a observar la aislación primaria del cable, con lo cual le da cierta posibilidad de repararlo. El cable paralelo blanco de aislación simple está prohibido. Más recomendaciones: eliminar las conexiones o empalmes improvisados o elementos no aptos para la intemperie si se trabaja en exteriores. Les puedo decir que he visto empalmes encintados, aislados con cinta aisladora, con cinta scotch, con cinta de papel, con bolsa de nylon, una bolsa de nylon atada tapando el empalme. Eliminar el cableado defectuoso, evitar el uso de la cinta aisladora si se puede, porque la cinta aisladora común se abre por la lluvia, por el sol, el polvillo, y entonces uno después tiene un cable que se va desenroscando y tiene la cinta aisladora colgando. Si hay que hacer una reparación, se puede usar una vaina termocontraíble o una cinta autosoldable. El mantenimiento de la extracción, la realización de la extracción y el mantenimiento de la misma, tiene que ser realizado por personal capacitado. Yo sé que hay mucha gente que pone buena voluntad, albañiles, carpinteros, que no, ¿para qué va a llamar al electricista? Yo te lo arreglo. Pero si la persona no sabe lo que está haciendo, se corre un riesgo. Acá sobran las palabras, o sea, ni siquiera le pusieron un adaptador, un maldito adaptador. Le sacaron la ficha y lo pusieron directamente. Acá empalmaron un cable y se olvidaron de conectar la puesta a tierra. Total, la puesta a tierra no juega. Acá pusieron una zapatilla, hasta ahí veníamos bien, porque tenía un cable envainado, pero salieron con un cable que queda expuesto el conductor de aislación simple. Se ve que acá hicieron un tirón para desconectarlo, también clásico en la obra, y un conductor quedó colgando. Esto representa un riesgo para alguien que vaya a manipular. Y yo no alcanzo a ver, no pude definir bien en la foto, pero si esto en un pedazo de cinta de papel en lugar de una cinta aisladora, le pegan el palo. Les voy a hablar un poquito de herramientas eléctricas, muy poquito, que las causas de accidente normalmente en las herramientas eléctricas son los cables deteriorados o conexiones inapropiadas, porque van con el taladro, van con la herramienta, la van llevando arrastrando, se va lastimando y después el cable queda en muy malas condiciones. Tirar del cable para desconectar la herramienta, o son vagos y quieren evitar la pereza, o les resulta más simple pegar el tirón del cable. Bien, si solamente queda la ficha macho conectada en el tomacorriente, tuvieron suerte, pero a veces pueden correr el riesgo que en ese tirón les quede el conductor energizado colgando de la ficha. Y la persona que tiene que ir a desenchufarlo corre un riesgo innecesario. Conexiones sueltas, húmedas, los que les comenté antes, enrollarse los cables en el cuerpo, que representa un riesgo terrible, aumenta un 50% el riesgo de electrocución. Las consecuencias, no el riesgo, aumentan las consecuencias. Intentos de reparación fallida. Total, sí, deja que yo te lo toco, es la llavecita, agarran un destornillador, empiezan a toquetear, y si no saben, es complicado. Y la ausencia de protección o puesta a tierra, porque eliminan la ficha, la cortan y le ponen una ficha común, una ficha de 2 patas en lugar de una de 3. Para eliminar estos riesgos, lo que hay que hacer es verificar periódicamente el estado de las herramientas por personal calificado y exigirle a las personas que ustedes tengan a cargo el correcto uso y su cuidado. Los que tengan posibilidad de entrar a planta van a encontrarse que el electricista de planta les tiene que certificar la herramienta, les pega una calcomanía y dependiendo de la empresa que sea, esa calcomanía tiene tiempo 1 mes, 2 meses o 1 año. Y cada 1 mes, 2 meses o 1 año hay que llevarlo al electricista de planta para que lo certifique. Acá voy a dejar de compartir y les quiero mostrar un par de videos. Vamos a ver el tema de herramientas. Clásico, la herramienta no tiene la ficha adecuada. ¿Qué hago si no tengo la ficha adecuada? Yo lo voy pasando para darle un poco el comentario. Entonces el electricista o el operario, ¿qué hace? Abre, toca. Este es Michael Jackson, exageró un poco la caída. Pero por ahí, si ustedes se fijan, a lo mejor no tuvo problema con la electrocución. A lo mejor la descarga, el diferencial lo salvó. Pero la caída capaz que tiene una consecuencia. Acá lo tenemos, algo obvio.
¿sí? Pero que muchas veces no se le presta atención, y es en especial en la obra, que es la humedad del piso. ¿En qué afecta la humedad del piso? Que baja la resistencia de contacto. Claro. Entonces uno corre el riesgo de que si llega a haber un accidente, esa resistencia de contacto es baja y aumenta la corriente que circula. Y cuando tengamos un problema, que sintamos el famoso cosquilleo, lo que hay que hacer es llamar a alguien idóneo, a alguien que sepa, desconectar el artefacto y proceder al mantenimiento. Acá les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito, esto es un caso de contacto directo, que es muy famoso, este video está dando vuelta, seguramente muchos lo vieron. Este video es del 2012. Acá va moviendo un andamio, la gente. Y de golpe, otro caso similar. Y el último video que les quiero mostrar, que también es un riesgo que lo van a encontrar en la obra. Acá tiene una particularidad, este operario, esto es de Estados Unidos y tiene un control remoto para la grúa. En Argentina van a encontrar el operario pegado a la grúa propiamente dicho. En esa situación, ante la descarga, el operario que está operando la grúa, chau operario. ¿Sí? O sea, la descarga eléctrica es muy grande. Esto es por no respetar las distancias de seguridad. Ahora bien, tengan presente lo siguiente. Ahí se produce la descarga. Listo, el operario se salvó. Ahora, ¿ustedes saben si la energía eléctrica está cortada? ¿O si el camión sigue estando potencial y la corriente está fugando por la tierra? Cuando vean un caso de electrocución, primero piensen, no salgan corriendo. En este tipo de accidentes, estos que son cables de media tensión, no tienen el diferencial de 30 mA que ustedes pueden tener en la obra. Acá queda drenando corriente y hay un riesgo. La persona no puede salir caminando porque puede electrocutarse, lo que se llama tensión de paso. La diferencia entre los dos pies genera una diferencia de tensión y muere electrocutado. Acá lo que hace, me llamó mucho la atención que alguien lo registrara, es salir con un piecito al lado del otro, para evitar que se produzca una diferencia de potencial entre los zapatos. Esto que les estoy mostrando es muy raro esencialmente que se acuerden en el momento que tengan el inconveniente, ¿sí? Porque cuando hay un accidente con electricidad, todo el mundo sale corriendo a auxiliar al accidentado. Y ahí es donde se produce el segundo accidente. Tengan muchísimo cuidado con el auxilio a un accidentado eléctrico. Asegúrense que la energía esté cortada, porque si no va a haber un accidente sobre un accidente sobre un accidente. Y es muy común que pase. Carlos, si me permitía acotar, algo que también venimos remarcando de higiene y seguridad mucho, el revisar el entorno de las áreas de trabajo antes de iniciar el trabajo, porque claramente acá tenemos ejemplos que tienen que ver con que no se percibe el riesgo que está en la altura y el ahorro de desmontar un andamio, trasladarlo y volverlo a montar, ¿no? Correcto, Siempre correcto. está ese punto, y esto es algo, parece que fuera una noticia, pero es algo bastante ha sido de ocurrir. Ahora vamos a ver que es más común de lo que uno considera. La norma de seguridad dice que en una línea de 13.200 voltios, la línea clásica de media tensión que se van a encontrar en la zona, se tiene que mantener una distancia de 80 centímetros. Si quieren hacerlo, háganlo. Yo no me acerco a 2 metros, ¿sí? Claro. Y estoy capacitado a un riesgo eléctrico, y como sé el riesgo que significa, yo no me acerco a 2 metros. Es un comentario. Siempre con las líneas de media tensión tengan cuidado, porque el 80 centímetros está pensado en que uno estire un brazo y no queda cerca del contacto con el brazo, o los 80 centímetros del brazo. Pero si uno está trabajando con una regla metálica, ¿sí?, que está cortando un reboque, esa regla metálica de 2 metros, 2 metros y medio, de 3 metros, cuando la movió para un costado, tocó el cable y tuvo una desgracia. Fíjense en lo siguiente.
Ahí tienen un andamio, estaban trabajando, supongo que haciendo el revoque exterior. 2 albañiles sufrieron una descarga eléctrica, uno de ellos murió. Se encontraban trabajando sobre un andamio. Los cables de media tensión están acá, se ven los 3 cables. En líneas de media tensión no se transmite el neutro. Y a priori yo le puedo decir que hay 80 centímetros de separación entre el andamio y el cable de media. Ahora, cuando la persona se subió a ese andamio, cuando manipuló una regla, lo más probable es que acortó esa distancia de seguridad y se produzca un arco, o lo tocó directamente. Acá no hay interruptor diferencial de 30 mA. Si usted recibe una descarga de media tensión, es muy complicado. Lo que estamos teniendo, ahí yo lo puse, es un contacto directo, distancia insuficiente. Otro caso real, esto es 2019, 4 obreros murieron electrocutados en una iglesia. De nuevo, moviendo un andamio de caño estructural y por razones que se tratan de establecer, recibieron una descarga eléctrica de una línea de alta tensión, o sea, líneas de media. La gente no difiere bien los niveles de tensión, pero estamos hablando de una línea de media. Las líneas de alta son esas torres enormes que uno no tiene acceso. Pero bueno, vamos de nuevo con la situación. Un contacto directo y distancia insuficiente. Ya tenemos 2 casos. El anterior era del 2019, 17 de abril del 2019. Este caso es 27 de noviembre del 2019. Por lo menos se publicó la noticia, así que tiene que ser unos días antes. Un obrero murió electrocutado en una escuela tras recibir una descarga eléctrica de la red de media tensión mientras realizaba trabajos de pintura. Esta persona o estaba sobre un andamio o estaba sobre una escalera, estaba cerca de un cable de media tensión y de nuevo tuvo un contacto directo con distancia insuficiente. Esta noticia es del 17 de enero del 2018. Albañil murió electrocutado en una obra en construcción. Mientras manipulaba una regla metálica, con uno de los extremos tomó contactos con cables del tendido eléctrico. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que el cable era la línea aérea de baja tensión, el clásico cable que hay en muchas localidades o algunas zonas de la ciudad. La persona estaba cortando el revoque, cuando mueve la regla metálica, toca el cable, descarga a otra cosa mariposa. Las líneas de distribución, sean de baja o de media o de alta, no tienen protección diferencial, porque si no estarían saltando a cada instante. Una rama que la toca, una lluvia, un pajarito, continuamente, un pajarito que haga un corto entre aislador y masa, ¿no? No un pajarito posado sobre el cable. Continuamente estaría saltando. Entonces, por eso no tienen protecciones diferenciales de 30 mA. Uno lo toca y no hay mucho que hacer. Córdoba, murió electrocutado mientras trabajaba en una obra, estaba trabajando en una estructura de aluminio. O sea, la persona no estaba trabajando con electricidad ni nada por el estilo. Acá, si bien no pude enterarme mucho de la noticia, que no es tan vieja, 11 de diciembre del 2020, entiendo que la estructura metálica, alguien pasó una prolongación sobre esa estructura metálica, el cable se perdió aislación, se peló, quedó la estructura metálica con potencial y la persona que estaba haciendo el trabajo sufrió la descarga. Murió electrocutado mientras manipulaba una barra de hierro, esto es del 23 de enero del 2020, destapaba una cañería con un hierro cuando imprevistamente con el otro lado de la barra tomó contacto con unos cables con corriente eléctrica. Si los cables son de la obra, esos cables tendrían que haber estado aislados, protegidos y con protección diferencial. Si los cables eran de la red pública, estaba trabajando cerca de una red pública, tendría que haber previsto y observado la presencia de esos cables. Lo que le dice Hernán, es importante tomarse un tiempo y mirar alrededor de los riesgos que hay presentes. Albañil murió electrocutado al manipular un prolongador. El episodio sucedió el jueves a la noche. La víctima recibió una descarga eléctrica cuando se hallaba sobre un andamio. De nuevo, estaba trabajando, el andamio una estructura metálica que estaba haciendo de descarga a tierra, una falla en aislación del prolongador, o quiso meter una herramienta indebidamente en la ficha hembra del prolongador, sufrió un contacto directo y sufrió una descarga eléctrica que fue mortal. ¿Cómo lo hubiese solucionado? Como mínimo con un protector diferencial, como máxima con un protector diferencial, una prolongación en condiciones y una herramienta en condiciones. Murió al electrocutado al manipular un portalámpara, esto también es abril de 2020. Acá yo les hago trampa, porque este no es un accidente laboral, esto ocurrió en el domicilio, es un accidente domiciliario, pero es muy común sufrir una descarga eléctrica cuando estamos cambiando la lamparita. Es algo que muchos lo ocultan por vergüenza, no voy a decir que me pateó una lamparita, pero ocurre. El uso de la electricidad, para cerrar, es algo cotidiano y normal para todos. Todo el mundo tiene electricidad. Es uso cotidiano de la electricidad y lo hemos normalizado tanto que provocamos que se pierda de vista el riesgo potencial inherente a dicho uso. Uno le pierde el respeto a la electricidad. Para prevenir los accidentes con electricidad hay que ocuparse.
No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y siguiendo lineamientos y aplicando sencillos lineamientos que yo les doy acá, que les he comentado, ustedes van a reducir y mucho el riesgo de un choque eléctrico. Fíjense en que voy sobre lo mismo, les estoy pidiendo un interruptor diferencial, una jabalina de puesta a tierra y que usen una prolongación adecuada. Creo que la inversión en seguridad vale la pena y es muy importante capacitar a todos los que estén en la obra. Insisto sobre lo mismo, no solo contar con un electricista, sino que el albañil entienda del riesgo que tiene cuando manipula un prolongador. Bueno, hasta acá es la presentación. Espero que no los haya aburrido. Si tienen alguna duda, me dicen. Gracias, Carlos. Gracias. Se escuchó, se vio además muy bien.